Hola familia, soy Jill Moriconi y les damos la bienvenida al panel de Escuela Sabática de 3ABN. Estamos estudiando alusiones, imágenes, símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Esta es la lección número 5 y es la segunda parte. La semana pasada tuvimos las naciones primera parte. Esta lección es las naciones segunda parte. Si necesitas una guía de estudio bíblico para adultos, puedes ir a 3abnsabbathschoolpanel.com para descargarla y prepararte para seguirnos. O te animamos a visitar tu iglesia local adventista del séptimo día y unirte a un grupo de estudio allí. Toma tu Biblia y prepárate mientras recorremos la palabra de Dios. Hola, familia de 3ABN. Soy Jill Moriconi. Les damos la bienvenida al panel de Escuela Sabática de 3ABN. Estamos en la lección número 5, Las Naciones, parte 2. La semana pasada vimos las naciones, primera parte. Este es las naciones, segunda parte en nuestro estudio. Ilusiones, imágenes, símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Esta lección en particular fue escrita por el pastor Sean Boonstra. Hizo un gran trabajo y hemos estado disfrutando de este viaje junto a ustedes y nuestra familia aquí a través de la palabra de Dios y analizando la profecía bíblica. Quiero animarte a que, si el panel de Escuela Sabática de 3ABN te ha ministrado, si te ha alentado en tu propio caminar con Jesús, ¿podrías orar por nosotros? Apreciamos profundamente esas oraciones. ¿Y considerarías apoyar financieramente a 3ABN para que podamos seguir trayéndote este programa y otros programas similares que te alienten en tu viaje espiritual? Otra cosa es que hemos puesto nuestras notas a disposición. A veces no podemos abordar todo, y a veces realmente ayuda a poder mirar esas notas, cruzar referencias y estudiar aún más en tu propio estudio de la palabra de Dios. Puedes ir a 3abnsabbathschoolpanel.com. Arriba hay un pequeño botón de notas. Haces clic en eso. Una vez que te registres, estarás suscrito y cada semana recibirás nuestras notas. Quiero presentarles a mi familia, su familia. En el set de hoy a mi izquierda, el profesor Daniel Perrin. Me alegra mucho que estés aquí. Estoy muy contento de estar aquí y tengo la lección del lunes. Título simple, Daniel 2. Me gusta eso en el medio, Pastor John Dinsey. Gracias. Gracias. Es una bendición estar aquí. Tengo otro, Daniel 7. Amén. Pueden ver que vamos a estar mirando el libro de Daniel. A la izquierda del Pastor Johnny, el Pastor James Rafferty. Es bueno estar aquí, Jill. Estamos pasando de Daniel a Apocalipsis. El título de la lección del miércoles es Entre tierra y mar, Apocalipsis 12 y 13. Oh, maravilloso. Por último, pero no menos importante, mi hermana en Jesús, Shelley Quinn. Tengo la lección del jueves, profetiza de nuevo. Una vez más, estamos en el Apocalipsis y es hermoso. Amén. Eso es maravilloso. Antes de continuar, queremos ir al Señor en oración. Daniel, ¿podrías orar por nosotros? Nuestro amoroso Padre en el cielo, Señor, venimos a tu palabra con asombro, sabiendo que es la palabra inspirada de Dios, y cada palabra es verdadera, útil y lista para nosotros ahora mismo para ser llenados y sacarla y aplicarla a nuestras vidas. Entonces, Señor, guíanos y enséñanos hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, cuando vimos las naciones, primera parte, observamos el ascenso de Nimrod, el surgimiento de las monarquías, el aumento del poder, el crecimiento del control y el orgullo. Observamos lo que Dios había planeado para su pueblo Israel y cómo habían deseado un rey y fracasaron en esa misión. Observamos la iglesia del Nuevo Testamento, lo que Dios deseaba para su pueblo y cómo hubo cierta falla en seguir verdaderamente al Señor, en lo que les había llamado a hacer. Y vimos cuál es nuestro llamado hoy, ser una luz para los gentiles. ¿A qué llama Dios a la iglesia a hacer? Esta semana miramos las naciones, segunda parte. Sabes, hubo consecuencias tremendas causadas por la entrada del pecado. La lección dice esto: la rebelión de Satanás y luego de la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias. ¿Cuál fue esa consecuencia? Miedo y culpa, orgullo y egoísmo. Envidia y celos, muerte y destrucción. Vimos eso con Caín matando a Abel, que había entrado al mundo tan pronto después de la entrada del pecado. Vimos que la humanidad busca a los gobernantes terrenales. Israel dijo, danos un rey. Pero la lección dice, y me gusta este punto, que los pecadores gobernando a pecadores es una receta para el desastre.
Y eso es cierto porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Esta semana vemos que a pesar del caos en el mundo, Dios está en control. Vemos cómo se manifiesta la gran controversia, pero Dios actúa a través de eso, a través del ascenso y caída de las naciones. De hecho, Proverbios capítulo 21, versículo 1 nos dice: el corazón del rey está en la mano del Señor, y como los ríos de agua, Él lo dirige a donde quiere. Y cuando llegamos al final de Apocalipsis, ¿qué descubrimos? Jesús gana. La gran controversia eventualmente terminará. El pecado, la enfermedad, los pecadores, la muerte y la destrucción, todo eso Dios dará a todos la oportunidad de arrepentirse y venir a Él. Y el universo estará limpio de todo ese caos y desorden. Y Dios gobernará victoriosamente al final. Nuestro texto de memoria es del Salmo 46, versículo 10. Estén quietos y sepan que soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Seré exaltado en la tierra. Ahora escucharon a Daniel y al pastor Johnny y al pastor James y Shelley decir: vamos a estudiar Daniel y Apocalipsis hoy. Vamos a comenzar en Génesis. Y luego iremos a Daniel y Apocalipsis. Así que vamos a Génesis. El domingo vemos el primer mandamiento. Vamos al capítulo 2 de Génesis. Vamos a ver el capítulo 2 de Génesis. Y es una comparación interesante que haremos hoy. Vamos a ver 4 cosas que estaban presentes en el jardín del Edén y compararlas con 4 cosas que estaban presentes en la historia de Israel. Ahora, nunca lo había visto desde esta perspectiva antes, así que esta es una perspectiva nueva para mí. ¿Qué estaba presente en el jardín del Edén? Primero, la perfección. ¿No era cierto? Perfección. El primer día de la creación, Dios hizo la luz. ¿Y qué dijo Él? Que era bueno. Tercer día de la creación, tierra seca. ¿Y qué dijo Él? Dios vio que era bueno. Eso se encuentra en el capítulo 1 de Génesis. Sexto día de la creación, animales y hombre. Y estamos en Génesis 1:31. Dios vio todo lo que había hecho y he aquí, era muy bien. Perfección, tierra, reino animal, vida vegetal, humanidad, la belleza, la perfección que Dios había creado en el Edén. La segunda cosa que se observa en el jardín del Edén es la comunicación. Dios tenía comunión diaria con sus criaturas, Adán y Eva, la humanidad que Él había creado a su imagen. Si miras Génesis 3 después de que ellos pecaron, ¿qué descubres? Que Dios los busca en el fresco del día, porque ese era su hábito. Él había tenido comunión con ellos en el fresco del día y ellos, debido al pecado, se escondieron. Pero indica que diariamente Dios se comunicaba con ellos, con Adán y Eva. Tenemos perfección, tenemos comunión con Dios en su creación. Tercera cosa que tenemos es educación. En Génesis capítulo 2. ¿Cuál fue el papel de Dios? Él hizo a Adán y Eva, colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, les enseñó sobre el cuidado de las plantas, los árboles y las flores, les enseñó sobre su carácter y su ley, educación por parte de Dios. ¿Y cuál fue el papel de Adán y Eva? Fueron colocados en el jardín para cultivarlo y cuidarlo. Estamos en Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara. La palabra tend en hebreo significa trabajar, servir, laborar. ¿Sabes? Es interesante porque siempre decimos que el trabajo fue introducido después de la entrada del pecado y decimos que las manos ociosas son el taller del diablo, es un dicho que damos. Pero ¿sabes lo que esto significa? Que el trabajo es una bendición. Dios los creó para que fueran puestos en el jardín para cuidarlo y mantenerlo. Guardarlo. Estos son lo que llamamos mandatos afirmativos. Dios dice, cuida el jardín. Dios dice, guarda el jardín. Dios dice, mantén el jardín. A continuación, viene un mandato prohibitivo. Esta es la cuarta, cosa que vamos a observar en el jardín del Edén. Tuvimos perfección, comunión, educación, obediencia. Este es el mandato prohibitivo y lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el Señor Dios mandó al hombre. La lección resalta que la palabra mandó allí. Esta es la primera vez que se usa esta raíz en hebreo y significa mandar,
ordenar. A menudo se utiliza en el contexto de que Dios da mandamientos a gente. enfatizando la importancia de la obediencia. Entonces, ¿cuál fue el mandato? ¿Qué pidió Dios a su pueblo, Adán y Eva? El Señor Dios les ordenó, diciendo: de todo árbol del jardín podéis comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces, ¿cuál fue el mandamiento? No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que tengo una pregunta para ti. Todo conocimiento es incorrecto. ¿Cómo puede estar prohibido algún conocimiento? No sería bueno para ti y para mí experimentar cosas. Si alguna vez has experimentado abuso o negligencia, sabes que el conocimiento es doloroso. Si alguna vez luchaste en una guerra, sabes que el conocimiento es doloroso. Si alguna vez atravesaste una hambruna, sabes que el conocimiento es doloroso. Si alguna vez viste morir a tu hijo, sabes que el conocimiento es doloroso. Si alguna vez cuestionaste a Dios y perdiste la fe, sabes que algunos razonamientos son dolorosos. Si alguna vez estudiaste a infieles intelectuales, sabes que el razonamiento puede ser doloroso, hiriente. Si alguna vez pones el razonamiento humano por encima de la palabra de Dios, sabes que el razonamiento puede ser hiriente. Verás, Dios quería educar a su pueblo mientras los libraba del sufrimiento de por vida que algunos conocimientos causarían. Algunos conocimientos son malvados y algunos conocimientos traen dolor. Un poco de conocimiento crea caos y confusión, así que su mandato podría parecer duro, pero era protector, para evitarles lo que el conocimiento del pecado implicaría. Ahora echemos un vistazo a la comparación en nuestros últimos momentos aquí. La comparación con Israel. Recuerden que nuestras 4 cosas eran perfección, comunión, educación y obediencia. Perfección. ¿Dios llamó a Abraham a salir de la tierra de Ur? Absolutamente. Estudiamos eso la semana pasada. Génesis capítulo 12, versículo 2. Él dice: voy a hacer de ti una gran nación. Te bendeciré y haré que tu nombre sea grande y serás una bendición. Así que la nación de Israel, el pueblo especial elegido por Dios. Empezamos con un llamado, con altos ideales, para ser una luz para los gentiles, para representar el carácter de Dios al mundo. ¿Hubo comunicación entre Dios y su pueblo? Absolutamente. Dios habló con Abraham, ¿verdad? Génesis 12, Génesis 17, lo vemos ahí. Dios habló con Isaac en Génesis 26. Dios habló con Jacob en Génesis 35. Dios habló a Moisés en Éxodo 3. Dios habló a los hijos de Israel desde el monte Sinaí, dando los 10 mandamientos. Dios habló a través de jueces y profetas, demasiados para mencionar, a su pueblo. ¿Hubo educación? Hubo una gran educación. Profetas y jueces estudiaron la Torá en las escrituras hebreas. Una de las formas clave en que Dios educó a su pueblo, y la lección resaltó esto, fue en la escuela de la disciplina y la aflicción. Hebreos 12, versículo 11 dice: ninguna corrección al presente parece ser alegre, sino que es dolorosa, pero después produce un fruto apacible de justicia a aquellos que han sido entrenados por ella. Puedes estudiar Nehemías 9. No tenemos tiempo para eso en este momento. Pero ves este ciclo quíntuple de desobediencia. La gente caminaba a su manera, seguían ídolos o se casaban con otras naciones paganas. Dios trajo juicio. Era una escuela, era una medida correctiva. La gente se arrepintió, Dios envió misericordias y los liberó de sus enemigos y caminaron con Él por un tiempo y luego volvieron a la desobediencia. Abandonaron a Dios y luego Dios envió medidas correctivas otra vez. Así que a veces cuando tú y yo pasamos por un momento difícil y pensamos, ¿qué está ocurriendo? Es una escuela. Dios nos está entrenando, disciplinándonos en medio de esa escuela. Finalmente vemos obediencia. Dios llamó a su pueblo a ser obediente y en Isaías 48 dice: oh, si solo hubieras obedecido mis mandamientos. Entonces, tu paz habría sido como un río. Las promesas dadas a Abraham se habrían cumplido y su pueblo habría sido una luz en una colina. Así que el desafío para nosotros hoy como el pueblo de Dios es aprender incluso de las experiencias educativas difíciles y caminar en obediencia. Amén. Gracias. Gracias, Jill. Siempre estamos en la escuela. Así que aquí estamos para la próxima clase. Daniel, capítulo 2. Daniel 2 es el título. Mi nombre es Daniel Perrin en la lección del lunes. El capítulo 2 de Daniel es un capítulo asombroso de la Biblia.
¿No estás de acuerdo? Me pregunto cuántos de ustedes participaron en un estudio bíblico sobre Daniel 2 que captó su atención. Dijeron, oh, wow, ¿Dios sabía todo eso? Hay una mano levantada justo aquí, Pastor Rafferty. ¿Dios sabía todo eso de antemano? Hay algunos que quieren decir, no, eso se escribió mucho después. Pero incluso si fuera así, lo cual no es, eso todavía va más allá de cualquier punto que cualquier erudito dice. Bueno, Daniel se escribió un poco más tarde. Dios sabía desde el tiempo de Nabucodonosor hasta el fin de los tiempos. Recuerdo haber leído ese libro, 1000 caerán con mi familia y Franz Hazel como él es. Dando literalmente estudios bíblicos en una servilleta, recuerdo o donde lo había escrito para sus superiores nazis durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército, lo que básicamente decía que el Tercer Reich va a caer, ninguna nación va a conquistar el mundo, solo una historia asombrosa. Esta profecía en Daniel capítulo 2 es muy concisa. Solo unas pocas imágenes, como un par de fotogramas de imágenes, y eso es todo, pero presenta estas capas de complejidad profética. Daniel capítulo 2 es una profecía divina, pero debes considerar a quién se le dio. Bueno, ni siquiera se les dio primero a los profetas de Dios. Se le dio a un monarca pagano que literalmente acababa de regresar de haber destruido recientemente el templo de Dios en Jerusalén. Está bien, o al menos su imperio había destruido el templo de Dios en Jerusalén. Dios es tan asombroso. ¿Cómo elige comunicarse? Entonces aquí estamos, 2500 años después, todavía estudiando este sueño que, este monarca tuvo en medio de la noche, mientras se preguntaba sobre el futuro. Algo le había hecho preguntarse qué viene, pero no seguiríamos estudiándolo como lo hacemos, de la manera en que lo hacemos, si no hubiera demostrado ser verdad. Esto debería hacernos pensar y orar porque nos damos cuenta de que Dios, a través de esta visión, estaba extendiendo su mano. Sí. Está extendiendo su mano desde el pueblo de Dios para atraer a las personas al pueblo de Dios. Es más que solo una línea de tiempo de eventos futuros. Me encanta cómo la lección comenzó con la idea de que la profecía dada a Nabucodonosor en su sueño muestra, y aquí está la cita, muestra la relación entre su pueblo, el pueblo de Dios, y los reinos del mundo. No se trata solo de líneas de tiempo e información y decir, wow, sé todas estas cosas, sino de intentar averiguar, dejando que Dios nos ayude a descubrir dónde pertenecemos. En las naciones, en el ascenso y la caída y el conflicto y lo que sea que esté sucediendo en los reinos mundanos. Y tampoco se trata simplemente de aprender a confiar en la soberanía de Dios. Pero se trata de enseñarnos cómo vivir entre un reino y otro, una filosofía o nación, o guerras y rumores de guerras. ¿Cuál es nuestro lugar en todo esto? Y así, para Nabucodonosor, si sus ojos se abrieron, y creo que lo hicieron con el tiempo, esto le enseñó que el sol no sale ni se pone por mí. No se trata solo de mí. Estoy en una gran historia. Habrá una conclusión que no termina conmigo. Así que leeremos la visión aquí, en un momento en Daniel 2, si deseas ir allí. Pero vamos a preguntar, ¿qué podría un monarca pagano saber sobre esta visión incluso antes de que Daniel dé la interpretación? Por supuesto, había olvidado el sueño. Ya sabemos que había estado pensando en el futuro, y sabemos que había olvidado este sueño inolvidable. Y entonces Daniel lo trae de vuelta a su memoria. Y bajo la amenaza de muerte, Daniel respeta y pide más tiempo. Tienes que entender esto. Daniel pide más tiempo para ir a una reunión de oración. ¿Verdad? Él dijo, tengo que irme. Y pasó la noche en oración con sus amigos. Muchas cosas importantes suceden en la reunión de oración. Así que tenemos que mantenernos yendo a donde se hacen oraciones. Y todo eso le indica a Nabucodonosor que esta visión, esta imagen que está a punto de ver, va a ser significativa. Leámoslo juntos. Daniel capítulo 2, versículo 29. Y después voy a saltar al versículo 31 hasta el 35. En cuanto a ti, oh rey, pensamientos vinieron a tu mente mientras estabas en tu cama sobre lo que sucedería después de esto. Y aquel que revela los secretos te ha dado a conocer lo que será. Y tú, oh rey, estabas observando y he aquí una gran imagen. Esta gran imagen, cuyo esplendor era excelente, se presentó ante ti y su forma era impresionante. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Tan breve allí. Pero miles de años de la historia de la Tierra pasan en un abrir y cerrar de ojos en solo una fotografía. Solo una foto frente a él y la acción comienza. Versículo 34. Viste que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies.
Aquí avanza rápidamente. De hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Sí. Luego el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron hechos polvo, y se convirtieron en tamo de las eras de verano. El viento se los llevó, y no quedó rastro de ellos. Y la piedra que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña y llenó la tierra, toda la tierra. Bueno, ¿qué podría notar sin siquiera comparar escritura con escritura en el Antiguo Testamento? Lo primero que notó es que es humano. Está hecho por el hombre. Parece algo que la ingenuidad y creatividad humana podría construir, algo que refleja su mente, algo que refleja su poder. Se parecía mucho a él mismo. Por lo que sabemos de nosotros mismos, reconocemos que somos frágiles. Somos mortales. Podríamos caer al tropezar con la raíz de un árbol, Por la picadura de una serpiente, por la picadura de un mosquito. Y si está dispuesto a mirar de cerca, ve que esta cosa es temporal, es perecedera, es finita. De cerca se ve tan grande, pero al dar un paso atrás más y más, se reduce casi a la nada, y ese es el mismo. Sus valores decrecientes van del oro, y uno se vuelve menos y menos valioso hasta llegar al barro al final. No solo una riqueza decreciente, sino un valor decreciente. ¿Qué tipo de valor? ¿Valor humano? Valor moral. Fuerza de carácter. Y eso está ocurriendo hoy. Él ve que esta imagen es estática. No hay acción. Simplemente está ahí. No hace nada. No avanza. No crece. No mejora. Solo declina. Y finalmente se desmorona. Pero ve que es topezado. Es ancho en la parte superior, es estrecho en la base. El oro es el material más denso, la plata el siguiente más denso, el bronce el siguiente, luego el hierro y luego, por supuesto, la arcilla y el hierro, los menos densos. Y esa arcilla no hace nada para ayudar al hierro a adherirse. Está precariamente en esta base tambaleante que es desmenuzable y está mezclada. En última instancia, esto está condenado a caer. No hay ninguna posibilidad en el mundo de que esta estatua se quede allí. En otras palabras, esta es una construcción insensata que lo imita, y esa semejanza del poder humano. Y Nabucodonosor lo reconoce desde el momento en que la ve en su mente y sacude la cabeza. Esto está destinado a derrumbarse, y sin embargo, planeamos continuar como si nuestros futuros estuvieran garantizados, que las cuentas de ahorro que estamos protegiendo celosamente van a estar ahí para siempre y siempre y siempre. Pero este autodestructivo nos da una idea de cómo deberíamos participar y cómo deberíamos tratar e interactuar con los gobiernos humanos en la política actual. No podemos sostener una imagen tambaleante con nuestro dinero, con nuestras manos, con nuestro cabildeo, pero lo que sí podemos hacer, podemos rescatar a las personas que tienen todas sus esperanzas y sueños atados a los gobiernos humanos y decir que hay algo que va a perdurar. Imagínate esto. Jesús dice lo mismo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones entran y roban, sino más bien haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no entran ni roban, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esa roca se dirige hacia la estatua. Así que imagina que vertemos nuestra vida, nuestra energía, nuestro dinero en pintar las uñas desmoronadas de esta estatua para que se vea tan bonita. Esta cosa va a caer. Nabucodonosor no tenía el vocabulario. Daniel no tenía el vocabulario para describir nuestra situación actual, pero nosotros sí. Al mirar a nuestro alrededor hoy, vemos que la imagen se está derrumbando. Mira, las naciones humanas no van a durar, pero podemos crear este programa y aquel programa y este modelo de eficiencia y Podemos poner una fecha a algún plan y decir, este es el plan 3089, porque cuando lleguemos a ese año, finalmente lo vamos a lograr. Eso no va a pasar y cada uno de nosotros lo sabe. Amigos, la roca se lanza hacia la imagen a toda velocidad y esa roca es Jesús. ¿Sí? Esa roca es la segunda venida. Vemos eso reflejado a través del resto de las Escrituras, aunque no estamos viendo la evidencia aquí. Así que quiero que sepas, esto nos permite saber que podemos ser buenos ciudadanos de las naciones de las que formamos parte mientras estamos aquí. Eso es a lo que estamos llamados, pero reconocemos que nuestra ciudadanía, nuestra verdadera ciudadanía, es celestial. Y estamos llamados como Daniel a dirigir la mente de las personas hacia lo que va a suceder en este mundo, lo que luego nos lleva a buscar el mundo venidero. El reino de Dios que no pasará. Amén. Muchas gracias, Daniel. Dios te ha dado un tremendo don para enseñar. Me encanta eso. No te vayas a ningún lado. Volveremos justo después de este momento misionero de 3ABN. Hola, soy Greg Morricone.
Me alegra mucho que te hayas unido a mí para el momento de misión de 3ABN. Carlos se sentía terrible. Su enfermedad había avanzado hasta el punto en que tuvieron que amputarle la pierna para salvar su vida, y ahora se estaba hundiendo en la depresión. Otra visita al médico trajo aún peores noticias. Podrían tener que amputarle la otra pierna también. Una vez, cuando su esposa lo dejó, pensó que estaría mejor muerto y decidió alquilar un arma para matarse. Como Dios quiso, ese arma ya había sido alquilada, y pensó, ¿cómo puede ser tan mala mi suerte? Ni siquiera puedo alquilar un arma para matarme. Dio vueltas y vueltas. Luego comenzó a cambiar los canales de televisión. Encontrando 3ABN Latino, siguió viendo hasta que salió el sol. Para entonces, ¿lo adivinaste? Carlos había entregado su vida al Señor. Se sentía tan feliz que incluso buscó una iglesia adventista del séptimo día antes de irse a la cama. Asistió a la iglesia y fue bautizado. Luego, su salud mejoró tanto al ver la programación de 3ABN que su médico le dijo, Carlos, no sé qué has estado haciendo, pero estás mucho mejor y no tenemos que amputarte la pierna. Pero eso no es todo. Alguien de su iglesia lo ayudó a iniciar un pequeño negocio. Y para colmo, su matrimonio se restauró y su esposa decidió regresar a casa. Alabado sea Dios. Tendremos otra historia para usted en el próximo momento misionero de 3ABN. Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio sobre las naciones, parte 2. Y le cedemos la palabra al pastor Johnny. Bueno, muchas gracias. Ahora estamos en la parte del martes de la lección. Vamos al capítulo 7 de Daniel, y el capítulo 7 de Daniel es donde vamos a leer solo unos pocos versículos. Pero antes de esto, me gustaría compartir algunas cosas aquí. Recuerden que el capítulo 2 de Daniel nos presenta una visión o un sueño que Dios le dio a Nabucodonosor. Pero ahora, en Daniel 7, un escenario diferente. A Daniel se le muestra en visión un profeta del Señor, la misma escena o el mismo tipo de naciones, pero en un diferente aspecto. Te leo de la lección. A Daniel se le muestra el mismo tema que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de una estatua, ve una serie de naciones que surgen del mar como resultado del viento que agita las aguas. Estas naciones estaban en un permanente estado de lucha que provocaba un constante cambio de poder entre ellas. Y necesitamos mirar algunos versículos para ver cómo se desarrolla o se nos presenta esto sobre estas naciones paganas, estas naciones gentiles. El primero al que vamos es el Salmo 65. Y vamos a leer los versículos 5 al 8. Note aquí. Con hechos impresionantes en justicia nos responderás, oh Dios de nuestra salvación. Tú, ¿quién es la confianza de todos los confines de la tierra y de todos los mares lejanos? ¿Quién estableció las montañas con su fuerza, estando vestido de poder? Tú, que silencias el ruido de los mares, el ruido de sus olas y el tumulto de los pueblos. También aquellos que habitan en las partes más lejanas temen tus señales. Haces que las salidas de la mañana y la tarde se alegren. Entonces vemos aquí que la Biblia compara las personas o las naciones que están en conflicto, como el tumulto de los mares y el tumulto de la gente. Otro que vamos a ver es Isaías capítulo 17, versículos 13, 12 y 13. ¡Ay! A la multitud de muchas personas que hacen ruido como el rugido de los mares, y al apresuramiento de naciones que hacen un apresuramiento como el apresuramiento de aguas poderosas. Las naciones se apresurarán como el apresuramiento de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, y ser perseguidos como el tamo de los montes ante el viento, como una cosa rodante ante el torbellino. Así vemos aquí que la masa de personas, la masa de naciones, se representa como mares rugientes y tumulto. Y esto es muy interesante cuando lo comparamos con lo que Dios había diseñado para... Realmente, Dios creó un mundo en el que se suponía que habría paz para siempre, pero el pecado entrando en el mundo creó un mundo de sufrimiento. Y una nación mirando a otra nación, viendo lo que tienen, quieren lo que tienen y eligen atacar.
En este momento hay al menos 45 conflictos armados en el mundo, guerras entre tribus, guerras entre naciones. Por supuesto, muchos piensan en las naciones que están en guerra ahora que son presentadas más prominentemente en las noticias, como Israel luchando, Ucrania luchando, Rusia luchando con Ucrania y otras naciones que se involucran en estos conflictos. Pero en general, como has escuchado, Dios está en control y alabamos al Señor porque el libro del Apocalipsis nos muestra que el ángel, hay 4 ángeles controlando los 4 vientos de la tierra para que este mundo no se convierta en un caos total y en guerra por todo el mundo. Y alabamos al Señor porque esto nos da la oportunidad de difundir el Evangelio. Veamos rápidamente al pueblo de Israel porque disfrutaron de descanso y paz durante algunos periodos de tiempo en su historia, cuando fueron obedientes a Dios. Dios los protegió y estuvieron en descanso. Primera de Reyes, capítulo 8, o Primero de Reyes 8, 54 a 56. Observa las palabras de Salomón hermosas, y fue así que cuando Salomón terminó de orar y después de decir toda esta oración y súplica al Señor, se levantó ante el altar del Señor, de estar arrodillado en sus rodillas con las manos alzadas hacia el cielo. Y él se puso de pie y bendijo a toda la congregación de Israel con una voz fuerte diciendo: Bendito sea el Señor, que ha dado descanso a su pueblo Israel, según todo lo que prometió. No ha fallado ni una palabra de todas sus buenas promesas, que Él prometió por mano de Moisés, su siervo. Esto se repite muchas veces en diferentes escrituras, que el Señor les dio descanso. ¿Por qué? Porque la gente dejó de lado a los dioses, porque la gente eligió ser obediente, pero luego continúas leyendo. Ese rey muere y otro rey toma su lugar. Y la Biblia nos dice que hizo más mal que todos los reyes antes que él. Y luego, por supuesto, el Señor tiene que traer o permitir que otras naciones llevar cautiva a Israel. Y uno de ellos es la nación de Babilonia, que vamos a ver en un momento. Pero primero vamos a Daniel capítulo 7, comenzando en el versículo 1. Solo vamos a leer hasta el versículo 3. Aquí la lección nos dice que hay mucho movimiento en esta escena. ¿Y qué lecciones podemos extraer de esta imagen de la bestia surgiendo del mar? Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su cama. Luego escribió el sueño contando los hechos principales. Daniel dijo: Vi en mi visión nocturna, y he aquí que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias subieron del mar, cada una diferente de la otra. Entonces vemos aquí que hay un movimiento del gran mar. ¿Y qué representan los mares? Multitudes de personas, según el libro de Revelación. Y en esto me gustaría tomar un momento. Hablamos sobre el capítulo 2 de Daniel y estos reinos representados por una estatua. Ahora estamos en el capítulo 7 de Daniel. Han pasado aproximadamente 50 años y el Señor está trayendo a Daniel básicamente presentándole de nuevo, pero en un formato diferente, que va a haber 4 grandes reinos en la historia del mundo. Pero echemos un vistazo por un momento a estas otras naciones. Isaías 57. Isaías 57, versículos 20 y 21, hay una revelación de cómo son las naciones cuando no tienen a Dios en ellas. Dice Isaías 57, 20. Pero los malvados son como el mar agitado cuando no puede descansar, cuyas aguas arrojan fango y suciedad. No hay paz, dice mi Dios, para los malvados. Así que estas naciones que no tienen a Dios no tienen paz, no tienen descanso, son como el mar agitado. Y cuando hablamos de naciones, es lo mismo para las personas. Las personas, cuando no tienen a Dios, son como el mar agitado. No tienen paz. No pueden tener paz, preocupándose continuamente por esto o aquello, o incluso personas que vienen a su hogar y se llevan sus cosas, son como el mar agitado. Una diferencia a eso es que Jesús nos ofrece su paz. Jesús dice: mi paz os doy. Y así Jesús quiere que tú y yo tengamos su paz.
Sí, echemos un vistazo rápido a Apocalipsis 17:15. Y él me dice, las aguas que viste, donde se sienta el caballo, hay pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Así que los mares, la multitud de personas, están representados en la profecía bíblica como pueblos, multitudes, bestias. Bestias, nos dice en Daniel capítulo 7, versículo 17, son un símbolo de naciones. Estas grandes bestias, que son cuatro reyes que surgirán, de la tierra. Así que las bestias representan reinos y reyes. En las lecciones tenemos las siguientes palabras. Daniel observa el caos de las luchas paganas desde la orilla, cuando de repente las bestias comienzan a aparecer en la tierra, en el territorio del pueblo de Dios. Los problemas de los gentiles se habían convertido en los problemas de su pueblo. Este había elegido vivir como los paganos, así que ahora vivirían entre ellos y sometido por ellos. A partir de la dominación babilónica, el pueblo del pacto, nunca volvió a disfrutar de una autonomía completa o duradera. Así que, lamentablemente, cuando quieres ser como el mundo, el Señor tiene que tratarte como al mundo y no hay paz para los malvados. Aprendemos lecciones de esto, pero esto es lo que Dios desea para nosotros. Salmos 29, versículo 11. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Y esto es lo que Dios desea para ti. Amén, amén. Dios definitivamente desea la paz para nosotros. Continuamos donde el pastor Dinsey lo dejó. Tenemos la lección del miércoles titulada Entre la tierra y el mar. Soy el pastor James Rafferty y vamos a observar los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis y esta yuxtaposición entre el agua y la tierra. Y, como dijo el pastor, vemos al pueblo de Dios viviendo en un sentido en la tierra y luego los vemos siendo capturados por los mares o los gentiles cuando empiezan a vivir como los gentiles. Así que estas expresiones también se usan en el Apocalipsis, no solo en Daniel, sino también en el Apocalipsis. En el capítulo 13 del Apocalipsis y el versículo 1 tienes una bestia que se levanta del mar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Yo me paré en la arena del mar y vi una bestia que subía del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Eso es Grecia. Y sus pies eran como los pies de un oso. Eso es Medo-Persia. Y su boca como la boca de un león. Eso es Babilonia, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad, remontándose al Roma pagana. Así que ves las alusiones aquí, ves los símbolos aquí, las imágenes llevándonos. Retrocediendo al libro de Daniel, capítulo 7 específicamente, continuamos aquí en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, pero luego tenemos la segunda bestia, un poder o reino terrenal surgiendo de la tierra, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11, y vi otra bestia. Este es un nuevo poder, otro que surge de la tierra, y tenía 2 cuernos como eso es una nación cristiana, ¿verdad? Así que aquí tenemos de nuevo, justo como el pastor estaba diciendo, tenemos esta transición del mar donde tenemos las naciones gentiles a la tierra, donde tenemos una nación cristiana, y de hecho la tierra sería lo opuesto al mar en otro sentido. Los mares representan pueblos, naciones, multitudes y lenguas. La tierra entonces representaría un área del mundo menos poblada. Volvamos y miremos un poco de la historia en el capítulo 12 de Apocalipsis. En el capítulo 12 de Apocalipsis ves a una mujer en el versículo 1, y eso por supuesto es una representación según la palabra de Dios del pueblo de Dios. La mujer está vestida con el sol, tiene la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta es una representación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, sabemos que porque esta mujer está embarazada y ella va a dar a luz a ese niño que es llevado al cielo, al trono de Dios, y va a gobernar a las naciones con una vara de hierro. Y ese es el versículo 5. Así que este niño con el que está embarazada es Jesucristo. Satanás, el dragón, intenta destruir a este niño tan pronto como nace. Ese es el contexto de los versículos aquí. Y por supuesto, eso ocurrió a través de la nación pagana de Roma, que usó a Herodes, o Satanás usó a Herodes para intentar destruir a Cristo tan pronto como nació. Aquí comienza con una imagen de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento y el nacimiento de Cristo. Pero luego en el versículo 6 se pasa a la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Dice que la mujer huye al desierto a su lugar, donde es alimentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso está en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 6, la que huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que Él la alimente allí 1260 días.
Tiempo, tiempos y medio tiempo estará en nuestra próxima escritura en Apocalipsis 12, y esa escritura se encuentra en el versículo 14. Y a la mujer se le dieron 2 alas como de un gran águila para que pueda volar a su lugar, al desierto, a su lugar donde es alimentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo de la cara de la serpiente. Así que tenemos la iglesia de Dios transitando hacia la iglesia cristiana y huyendo hacia el desierto durante un periodo que llamamos la Edad Media. Los 42 meses equivalen a 1260 años, usando el principio de un día por año aquí. Y cuando esta mujer huye, dice en el versículo 15 que la serpiente lanza agua de su boca. Ahora recuerda, las aguas representan pueblos, naciones, multitudes e idiomas como un diluvio. ¿Qué representa el diluvio? Bueno, si miras en Isaías 59, versículo 19, la última parte de ese versículo, dice: cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará un estandarte contra él. Y así vemos a Satanás usando al enemigo del pueblo de Dios. Todas estas naciones y lenguas y pueblos para perseguir a la iglesia de Dios, la mujer, y ella huye de esa persecución. Ella huye a 2 lugares en el desierto. El primer lugar está en Europa. Vemos eso en nuestra historia, los Alpes y las regiones salvajes de Europa. Pero el segundo lugar al que huye es sobre el agua. Le dan 2 alas de águila para que pueda volar a su lugar. Y ese lugar se identificará aquí a medida que continuemos leyendo. En el capítulo 12 y versículo 16 de Apocalipsis, y la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra se tragó el diluvio que el dragón lanzó de su boca. Así que la tierra ahora, nuevamente, es este lugar que Dios ha dado a su pueblo. No es como las aguas, los pueblos, naciones, multitudes y lenguas. Es una zona menos poblada. Lo que surge de la tierra en Apocalipsis 13:11 es otro poder que es como un cordero o tiene 2 cuernos como de cordero. Entonces, lo que vemos aquí históricamente es una parte menos poblada de la tierra. Parte del planeta Tierra, una zona menos poblada en este mundo que se convierte en refugio para el pueblo de Dios que huye durante la época oscura de persecución. Y, por supuesto, cuando miramos la historia vemos que ese lugar es América del Norte, el continente norteamericano. Y de este continente surge otra nación, otra potencia terrenal, Estados Unidos, que posee estos principios que son cristianos o semejantes a Cristo, y eso es la libertad civil y libertad religiosa. Es por eso que el Espíritu del Señor levanta un estandarte contra ellos. El Espíritu del Señor, por supuesto, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, nos dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Los principios de la libertad se establecieron en esta gran nación cuando se levantó en esta área menos poblada del mundo. El espíritu de libertad fue otorgado a aquellos que habitarían este lugar, especialmente a los que seguían a Dios, siguiendo al Señor. Pero entonces de nuevo dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, que aunque tiene 2 cuernos como un cordero, él va a hablar como un dragón. Y por supuesto, el dragón es el que persigue a la mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y nuevamente, el dragón está buscando perseguir y destruir esos principios de libertad, esos principios semejantes a corderos que se encuentran en esta nación. Y así es donde estamos hoy. Si quisieras realmente señalar una ubicación para nosotros en la profecía, porque creemos en la profecía, parte de ella es pasada, parte es presente y parte aún está en el futuro. Entonces, sabemos que estamos en este tiempo de transición en la profecía. No sabemos dónde estamos, pero podemos señalar al menos lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Diríamos que estamos en el capítulo 13 y el versículo 11 del libro de Apocalipsis. Estamos tratando ahora mismo con una potencia que se ha levantado, una nación que se ha alzado como refugio para el pueblo de Dios. Y esa nación tiene principios cristianos que están siendo borrados, lentamente erosionados. Esos principios de transición están teniendo lugar donde esos principios están cambiando y estamos empezando a hablar como un dragón. Estamos comenzando a perseguir y eliminando esos principios de libertad civil y libertad religiosa. La libertad de expresión ha sido atacada y vemos que eso ocurre en nuestra sociedad hoy y en nuestro mundo hoy. Vemos la cultura de la cancelación y vemos cómo el control se apodera de los medios de comunicación y discurso. Estamos muy agradecidos por la libertad que tenemos aquí en 3ABN, que podemos comunicar el Evangelio eterno a todo el mundo y que Dios ha abierto esos caminos. ¿Vamos a tenerlos para siempre? No, todos sabemos que eventualmente, según Apocalipsis 13:11, esos caminos se van a cerrar. Así que ahora es el momento para que aproveches del acceso que tienes a estas hermosas verdades que Dios nos ha dado y de aprovechar los recursos, las notas del
la escuela sabática y los recursos que Dios nos ha dado y también aprovechar la programación que tenemos, y queremos animarte a que lo aproveches ahora mismo, no solo para ti, sino también para los demás. Y también vemos que estos principios van a llevar a una imagen que se va a formar, la primera bestia que surgió del mar, y esa imagen va a eliminar el acceso que tenemos a las libertades económicas, a las libertades civiles. Va a haber una fuerza controladora que te impida comprar o vender. Ya hemos visto esos principios ocurriendo en nuestro país y alrededor del mundo, donde se cierran los accesos económicos si no sigues lo que el gobierno quiere que hagas. Así que vemos esto como una advertencia que se está enviando al mundo y al pueblo de Dios. Cuidado, prepárate. Prepárate para lo que viene en este mundo. Necesitamos confiar completamente en Dios. Debemos poner toda nuestra confianza en Dios y no en el hombre, no en los gobiernos, no en lo que los gobiernos pueden darnos, sino en lo que Dios puede darnos y cómo Dios puede guiarnos y orientarnos. Así que esta lección nos recuerda la soberanía de Dios sobre nosotros mientras confiamos en Él. De hecho, la frase o el simbolismo que se usó aquí en el capítulo 12 del Apocalipsis, se le dieron a la mujer 2 alas como de un águila. Es la misma frase que se usa en el capítulo 19 del Éxodo y en el versículo 4 cuando Dios recuerda su pueblo, lo que hizo por ellos. Dice allí en Éxodo capítulo 19, versículo 4, ustedes han visto lo que hice a los egipcios y cómo los llevé en alas de águila y los traje hacia mí. Hoy Dios todavía quiere sacarnos de Egipto. Dios todavía quiere que nos liberemos del secularismo y el ateísmo que nos rodea. Quiere liberarnos para que podamos ser su pueblo elegido, para que podamos reflejar no la imagen de la bestia, sino la imagen de Jesucristo. Amén. Oh, cuánto he disfrutado de cada presentación. Ustedes son tan buenos maestros de la Biblia. Soy Shelley Quinn. Tengo la lección del jueves, profetizar de nuevo. Voy a comenzar con una cita de nuestra lección. La iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo, precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban libertad religiosa durante los siglos XVII y XVIII. Dados los antiguos obstáculos religiosos y políticos que existían en otras latitudes, es dudoso que la puesta en marcha de este movimiento hubiera sido tan rápida o poderosa en otro lugar, como lo fue en la nueva tierra que se convirtió en los Estados Unidos. Así que estamos en Apocalipsis, vaya a Apocalipsis capítulo 10, en los versículos 10 o del 1 al 11 de Apocalipsis 10. Describe el nacimiento de este movimiento y veremos nuestros símbolos, las naciones en la tierra y el mar, en el libro de Apocalipsis 10, 1 hasta el 11. Esto es en realidad un interludio entre la sexta y la séptima trompeta y describe el trabajo, describe la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis 10:1. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube y con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía un pequeño libro abierto en su mano y él puso su pie derecho en el mar y su pie izquierdo en la tierra. La tierra y el mar, la tierra y esta es la tierra en el mar. Este mensaje es para todos. Naciones, va a cubrir todo el mundo, el viejo mundo y el nuevo mundo. Apocalipsis 10, versículo 3, él gritó con una voz fuerte como cuando un león ruge, como el león de la tribu de Judá. Cuando él clamó, 7 truenos emitieron sus voces. Sabes, es interesante, tanto Apocalipsis, el capítulo 14 y el capítulo 18 de Apocalipsis hablan de estas voces fuertes. Esto es un momento urgente en la historia de la tierra. Verso 4. Ahora cuando los 7 truenos emitieron sus voces, estaba a punto de escribir, pero escuché una voz del cielo decirme, ahora esto es extraño, está a punto de escribir. Y dice, sella las cosas que los 7 truenos emitieron y no las escribas. Es interesante porque esto es inusual. Apocalipsis 1, 19 y 22, 10, Dios está diciendo, no sellar el mensaje. Pero Dios le mostró a Juan algo que no quería que supiéramos cuándo y cómo, y los eventos finales iban a... Hay algo que fue sellado ahí. Entonces, Apocalipsis 10 en el versículo 5. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano
el cielo y juró por él que vive por siempre, quien creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Este es el creador de todo, para que no haya más demora, sino que en los días del toque del séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar, el misterio de Dios se completaría, como lo declaró a sus siervos, los profetas. Entonces la voz que oí del cielo me habló nuevamente y dijo: esto es bueno. Ve a tomar el pequeño libro que está abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Creemos que ese librito es probablemente el libro de Daniel. Daniel 12:4. Recuerda que Dios le había dicho a Daniel que cerrara las palabras y sellara el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. Ahora continuemos con Apocalipsis 10:9. Así que fui al ángel y le dije: dame el librito. Y él me dijo: tómalo y cómetelo. Y te hará el estómago amargo, pero será dulce como la miel en tu boca. Luego tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce como la miel en mi boca. Qué dulce fue cuando empezamos a entender el plan de Dios y su amor y todo. Pero luego dijo: pero cuando lo comí, mi estómago se volvió amargo. Esta es la experiencia agridulce del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Sabemos que viene, está en camino, pero hay tiempos difíciles por pasar. Versículo 11, Apocalipsis 10:11. Él me dijo: debes profetizar de nuevo acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta voz fuerte, este momento en la historia, la obra de la iglesia remanente está establecida. Debemos profetizar nuevamente a los demás la palabra de Dios con valentía. Finalmente, la gloria del Señor iluminará. Y al mundo. Y los mensajes finales de Apocalipsis 14, el evangelio eterno irá a todo el mundo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24:14? Este evangelio irá a todo el mundo y luego vendrá el fin. Así que esto es lo que dice nuestra lección. Dios está llevando la historia humana hacia su gran conclusión, el fin de los imperios humanos y la entronización permanente de Cristo. Así que echemos un vistazo a Daniel. Daniel 2, versículos 34 y 35. Daniel 2. Tú miraste, mientras una piedra fue cortada, no con manos que golpearon la imagen en sus pies. Estamos de vuelta a la imagen del oro y plata y el bronce y hierro y arcilla. Observaste mientras la piedra fue cortada sin manos. Esta no es una piedra hecha por el hombre. Esta es la roca de los siglos que golpeó la imagen en sus pies de hierro y arcilla y los rompió en pedazos. Luego el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro fueron aplastados juntos y se convirtieron en polvo como la paja de los pisos de trilla de verano. El viento se los llevó y no quedó rastro de ellos. Y la piedra que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Ahora ve al versículo 43. Daniel 2:43. Y viste hierro mezclado con barro de cerámica. Ellos se mezclarán con la semilla de los hombres, pero no se adherirán a ella. Entre ellos, estos son países que están intentando entremezclarse para mantener la autoridad gubernamental. Y él dice que no se unirán unos con otros, así como el hierro no se mezcla con el barro, y vemos eso hoy. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, y el reino no será dejado a otras personas. Destruirá y consumirá todos estos gobiernos humanos, todos estos reinos, y permanecerá para siempre. Ya sabes, Dios gobierna por el poder del amor y su reino no es como ningún otro. Por cuanto viste que la piedra fue cortada del monte con manos y en ella se rompieron en pedazos el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha dado a conocer al rey lo que ocurrirá después de esto.
el sueño es seguro. Y dice que su interpretación también es segura. Hemos visto la historia desarrollarse en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Predijo el ascenso y la caída de todos estos reinos terrenales. Lo hemos visto suceder con una precisión increíble y todavía estamos en los días de Roma, pero si sabemos que la palabra de Dios fue escrita todos esos años antes de que sucediera, y ya sabes, fue Sir Isaac Newton quien en capítulo 2 de Daniel dijiste, cuya vida ha sido tocada. Sir Isaac Newton, el gran físico. Eso es lo que lo convenció de que la palabra de Dios fue hecha con poder. La Biblia, nuestra lección, dice esto. La Biblia deja perfectamente claro, sin ninguna ambigüedad, que todos estos reinos mundanos serán erradicados. Aleluya. Sin rastro de ellos y sus feos legados, serán reemplazados por el reino eterno de Dios. ¿Y sabes qué es el reino eterno de Dios? Apocalipsis 21, 1 al 4. Juan dice, vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y también el mar ya no existía más. Entonces yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y escuché una voz fuerte. Desde el cielo cantaron. He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios, y Él secará cada lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni habrá más sufrimiento, porque las cosas pasadas han desaparecido. Aleluya. Amén. Muchas gracias, Shelley y Pastor James, Pastor Johnny y Daniel. Gracias por su estudio de la palabra de Dios mientras hemos analizado el ascenso y caída de naciones y cómo nuestro Dios está sobre todo. Quiero dar a cada uno de ustedes un momento para un pensamiento final. Sí, me gustaría animarles a que se familiaricen con el capítulo 2 de Daniel, porque nunca se sabe cuándo se presentará un momento, una cita divina en la que puedan explicarlo a alguien que nunca lo ha oído antes y abrir sus ojos e invitarlo a un estudio más profundo de la palabra de Dios y a una experiencia con Dios. Amén. Amén. Bueno, solo me gustaría invitarte a considerar, como dijo Jesús, que eres la luz del mundo, que tu luz brille tanto que los malvados vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios en el cielo y quieran conocer al Dios que tú conoces. Amén, amén. Y el capítulo 48 de Isaías tiene un mensaje para nosotros que resume un poco de lo que hemos visto aquí. Escuchad esto, casa de Jacob, que sois llamados por el nombre del Señor, que habéis salido de las aguas de Judá, que juráis por el nombre del Señor y mencionáis al Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia, pues os llamáis la ciudad santa, os apoyáis en el Dios de Israel, el Señor de los ejércitos es su nombre. He declarado las cosas antiguas desde el principio. Salieron de mi boca, las mostré, las hice de repente y se cumplieron. Eso es profecía. ¿Por qué? Porque sabía que eras obstinado, que tu cuello era como un tendón de hierro y tu frente como bronce. No seas terco. Ve a la palabra de Dios y las profecías de la palabra de Dios. Abre tu corazón para reconocer que hay un soberano gobernante, un creador de este mundo, y ese es el Dios Señor del cielo y la tierra. Y permite que Él dirija tu vida y aleje esas influencias del mundo. Muchísimas gracias. Solo quiero decir esto. Dios nos da la profecía porque nos ama. Y creo que fuiste el primero en decir, la profecía no se da para asustarnos, sino para prepararnos. Así que cuando mires las profecías, recuerda que Cristo es el centro y la circunferencia de cada mensaje en la Biblia. Amén. Quiero dejarles con el libro de Apocalipsis 22, último libro de la Biblia, último capítulo, versículo 12. He aquí, vengo pronto, mi recompensa está conmigo. Y si bajas al versículo 17, el espíritu y la esposa dicen, ven. Que el que escucha diga, ven. Que el que tenga sed, venga. Quien lo desee, que tome el agua de la vida libremente. Esa es la invitación para ti y para mí hoy. Únete a nosotros la próxima semana en la lección número 6, entendiendo el sacrificio. Queremos salir con oración al Señor ahora mismo. Padre Santo, te damos gracias porque estás a cargo de este mundo, estás a cargo de las naciones, estás a cargo de nuestros corazones y nos abrimos y nos entregamos y nos comprometemos nuevamente contigo. Podrías obrar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en estas naciones. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.